Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar acerca de todo lo que tenéis que saber previo a este Gran Premio de Austria que estamos a punto de vivir. Mañana mismo tendremos el Gran Premio de Austria y mañana mismo tenemos ya la clasificación. Fuego real desde el viernes, esto es lo que nos da también este formato de clasificación al sprint, así que tenemos muchas cosas de las que comentar previas a este primer día en el Red Bull Ring. Tenemos que hablar acerca del plan de mejoras de Aston Martin porque no van a traer mejoras para Austria, eso lo tenemos que dejar claro, que hay gente ya diciendo que sí, no van a traer mejoras para Austria, eso lo tenemos que dejar claro. Tenemos que hablar sobre, por ejemplo, declaraciones que vienen provenientes del equipo Ferrari, la intención que tiene Hamilton con Mercedes y con las mejoras que están realizando y muchísimos más temas, como podría llegar a ser el posible cambio, bueno, más que posible cambio que podemos ver en uno de los equipos que hay en la parrilla de Fórmula 1 actualmente. Así que ya habiendo dicho todo esto, recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo con este vídeo. Vamos a dar comienzo primero por el tema con relación al equipo Aston Martin, con el tema con relación a esas mejoras que tenemos que dejar claro para empezar que no van a traer mejoras. Yo ya en el día de ayer estuve viendo ciertos periodistas indicando que habría mejoras este fin de semana en Austria para el equipo Aston Martin y eso es rotundamente falso. No va a haber ninguna mejora por parte del equipo de Silverstone este fin de semana en Austria, eso lo tenemos que dejar claro. No hay mejoras porque ya sabemos que además Aston Martin no quiere introducir mejoras en fines de semana con formato al sprint y sobre todo porque tuvimos las mejoras en Canadá y tenemos mejoras en el Gran Premio de Silverstone, mejoras que además son mejoras grandes, no son pequeñas mejoras que van a ir introduciendo en casi cada gran premio, pero es que hemos tenido en el anterior gran premio y en el siguiente grandes paquetes de mejoras. Este fin de semana simplemente se van a optimizar las mejoras que a lo mejor ya introdujeron en Canadá para que no tengan a lo mejor ciertos problemas que les hayan podido dar o que puedan haber hecho ciertas modificaciones mínimas para realizar cambios. Pero yo ya he estado viendo informaciones de que si van a cambiar esto, de que si van a cambiar lo cual, de que si van a cambiar esto otro. No va a cambiar nada Aston Martin. No hay un cambio grande de mejoras, no introducen grandes novedades este fin de semana porque no las hay. El próximo Gran Premio ya hablaremos de las mejoras que introducirán para Gran Bretaña, pero eso queda totalmente descartado para este fin de semana en el Red Bull Ring. Más allá de ahí, ¿cuál es el plan que tiene Aston Martin de mejoras para las siguientes carreras? Pues sobre todo lo que ha comentado Dan Fallows a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, que sabemos que tendremos un gran paquete de mejoras que va a introducir Aston Martin. Más allá de ahí, la intención es ir introduciendo ciertas modificaciones, ciertas pequeñas modificaciones cada fin de semana prácticamente para seguir mejorando el AMR23, que no esté parado, que siga improvisando, que siga mejorando de esta forma y además conseguir mejorar el AMR23 en todos los circuitos, porque se adaptan en muchos circuitos diferentes, en muchos trazados de diferente tipo, pero no se adapta en todos y de esta forma intentar conseguir un buen rendimiento en todo tipo de circuitos, ya lo sea en Mónaco o ya sea por ejemplo en Monza, que es completamente diferente. Eso es lo que nos ha comentado Dan Fallows, ya sabemos, director técnico del equipo Aston Martin, proveniente del equipo Red Bull, una persona muy buena y que ha sido uno de los principales personas que han llevado al equipo Aston Martin a estar en el punto en el que están ahora mismo, y eso es lo que nos está comentando. Realmente es reafirmación de lo que ya nos habían comentado desde Aston Martin, ya lo habían informado desde el equipo de Silverstone. Lo que habían dicho es que son pequeñas modificaciones prácticamente en cada fin de semana, como introdujeron, por ejemplo, ciertas modificaciones en el Gran Premio de Azerbaiyán. En el Gran Premio de Azerbaiyán llevaron mejoras en el alerón y eso fueron ciertas modificaciones que introdujeron, como por ejemplo introdujeron en Mónaco o como también por ejemplo introdujeron en España. En España hubo más, en Mónaco simplemente trajeron sobre todo específicas para ese circuito, pero por ejemplo en España, que también trajeron varias mejoras, era sobre todo pequeñas mejoras para seguir optimizando el paquete que tienen y sobre todo ir optimizando los paquetes grandes que vayan a ir introduciendo. Introdujeron el de Canadá, introducirán uno en Silverstone y luego va a haber otro gran paquete de mejoras a final de temporada. No se ha especificado todavía la fecha de ese gran paquete de mejoras, así que esto es el plan que tiene Aston Martin para seguir desarrollando este AMR23 sin olvidarse ya del AMR24, porque ya están por supuesto empezando a trabajar en él, pero por supuesto el de este monoplaza, el de esta temporada, tienen que seguir mejorándolo porque obviamente va a ser la base para el próximo año, porque el cambio de reglamento que haya de un año para otro, del 2023 para 2024, no es tan grande, no es tan sustancial como para decir me olvido de este año del monoplaza
monoplaza y me centro en 2024. No puede ocurrir eso. Eso en 2021 lo podías hacer y centrarte en el de 2022. Ahora mismo ya ese cambio no es realmente beneficioso. Así que lo que ha dicho esto Dan Fallows es visiblemente, es probablemente la mayor actualización que hemos producido, refiriéndose todo esto a Canadá, porque es la vez que realmente han traído más novedades. Luego introducirán modificaciones mínimas, como estamos diciendo. Pero en realidad hemos estado tratando de producir actualizaciones para la mayoría de las carreras. Tenemos la idea de mejora continua y ese es nuestro objetivo. Esto es algo que ya Aston Martin el año pasado realizó durante la pasada temporada y vimos la gran mejoría que tuvieron, ir introduciendo modificaciones, ir introduciendo que si ahora en el alerón delantero, que si esta cosa en el alerón trasero, que si esta parte en el suelo, ir introduciendo ciertas cosas cada fin de semana y así ir consiguiendo mejorar. De esta forma también que consigues que cada fin de semana casi que vayas un pelín mejor y no es como a lo mejor te queda estancado, pues mira, McLaren por ejemplo, ¿no? Que llevo la camiseta de ellos. A lo mejor en este Gran Premio se quedan estancados y están 3 fines de semana estancados porque las mejoras llegan en el siguiente y traen todas las mejoras de golpe. Pues lo mismo de esta forma, al final en todas las carreras vas mejorando poco a poco. Eso es lo que consigue Aston Martin. Sigue diciendo, dice, nos hemos centrado antes en otras áreas del coche, pero desde el punto de vista visual, supongo que por su tamaño físico, esta es físicamente nuestra mayor actualización, la introducida ya en Canadá. Veremos cómo es la actualización que van a introducir en Silverstone. Y ya para finalizar, lo que nos comenta también Dan Fallows al respecto es sobre mejorar en todo tipo de trazados, porque ese es uno de los objetivos que tiene el equipo Aston Martin. Esto es algo que ya nos había comentado Tom McCulloch y que ahora mismo también Dan Fallows nos llega a decir, que el objetivo es mejorar en todo tipo de circuitos. Aston Martin ha conseguido rendir realmente bien en bastante tipos de circuito bastante diferentes entre sí, pero sobre todo, por supuesto, en los circuitos de mayores velocidades, tanto en velocidad curva alta como en velocidades puntas altas, como por ejemplo podría llegar a ser Monza, que lo tendremos después del parón veraniego. Ese tipo de circuitos no se adapta bien a Aston Martin y es algo que ya hemos visto en esas primeras 9 carreras que hemos tenido. Y lo que están intentando desde el equipo de Silverstone es conseguir que eso deje de ser así y conseguir un mejor rendimiento en todo tipo de circuitos, incluidos en circuitos de, como digo, Monza, que es un circuito al final de pedal a fondo y sabemos que Aston Martin en cuanto a velocidad punta no va del todo bien, así que eso es en lo que están intentando trabajar, que no solo vayan bien en circuitos como Mónaco, que también puedan ir bien en todo tipo de circuitos y así ser competitivo todos los fines de semana. Eso es algo que están intentando tratar desde el equipo Aston Martin, que es algo que realmente... Es lo que digo, hemos visto un buen rendimiento de Aston Martin en una variedad de circuitos amplia. Les hemos visto rendir bien en Arabia Saudí. Arabia Saudí no se esperaba que rindieran bien porque era un circuito donde las velocidades eran bastante altas, donde sabíamos, lo veníamos viniendo desde Bahrein, ¿no? Que lo que mejor hacía Aston Martin era el paso por curva y sobre todo el paso por curva en curvas lentas, además sobre todo la frenada. En la frenada es lo que mejor hace el Aston Martin. En curvas de velocidad lenta y en frenada, Aston Martin destaca sobre toda la parrilla, sobre incluso Red Bull. Pero claro, Red Bull luego le saca partida en sitios como por ejemplo en las rectas o en ese estilo de sitios. Por ejemplo, Mónaco, es que es el mejor ejemplo. Mónaco en el sector 1 y sector 2, en la vuelta de pole, Fernando Alonso hizo morado. ¿Por qué? Porque son las dos partes del circuito más reviradas y más lentas. Luego en el tercer sector, que son curvas más rápidas, algo más rápidas que las que hemos visto, sobre todo en comparación con el primer sector, que el primer sector prácticamente, y sobre todo el inicio también de ese segundo sector, es prácticamente todo lentísimo, vamos. Es todo curvas muy lentas, curvas de velocidad bastante baja. En el tercer sector es contrario. Y ahí es donde sacó Verstappen el tiempo y ahí es donde Verstappen se ganó la pole. Entonces eso es lo que hemos podido ver desde Aston Martin y sobre todo para cuando lleguen ese tipo de circuitos que os he comentado, por ejemplo, el Gran Premio de Italia, que obviamente en Monza pues es velocidad punta total, no debería de rendir de todo bien. O, por ejemplo, incluso este Gran Premio en Austria. Este Gran Premio en Austria, el primer y segundo sector puede llegar a ir bien, pero el tercer sector ya os hemos avisado que si no consiguen mejorar las velocidades en curvas rápidas, no van a ir del todo bien. Entonces, eso es lo que están tratando de mejorar. Esto es algo que ya Tom McCulloch nos había comentado y es algo que él mismo dice. No solo beneficiar los puntos fuertes que tiene el Aston Martin, que no son pocos, sino, por supuesto, también sacar partida del monoplaza en puntos que no lo sean tanto. Eso es lo que nos ha comentado Dan Fallows, así que con esto finalizamos el tema de Aston Martin, que recordamos que no traen mejoras, lo dejo ya como punto y final. Lo hemos dicho al principio y lo vuelvo a decir por si acaso. Y ya vamos a continuar con el siguiente tema y tenemos que hablar sobre unas palabras de Frédéric Vasseur en Corriere, en un medio italiano, que son bastante extrañas. O sea, yo esto que lo diga el jefe del equipo Ferrari no lo entiendo muy bien, porque es que ha dicho en el medio italiano Corriere, le han preguntado al respecto sobre el futuro de los dos pilotos, si puede contar con Charles Leclerc y con Carlos Sainz en un futuro, y lo que ha dicho es que, bueno, que hablar de dos pilotos únicamente sería un error, que nunca puedes descartar nada.
si el problema de todo esto es que llega en un momento en el que en específico ellos han indicado que están intentando renovar con Charles Leclerc, y ahora que digas esto, sabiendo que además Leclerc no estaba del todo conforme, la verdad que tiene cero sentido las palabras que ha dicho Frédéric Vasseur. También llega en un momento en el que Carlos Sainz está intentando renovar, pero más allá de ahí, sobre todo el hecho es que Ferrari quiere renovar a Leclerc y ahora está diciendo esto. Bueno, yo creo que al final es una metedura de pata en el sentido de lo que le ha salido de por sí solo esas palabras, que a lo mejor es lo que opina realmente, pero claro, le preguntan qué opina sobre el riesgo de perder tanto a Sainz y o Leclerc, y lo que dice es, ese riesgo siempre está ahí. Que es totalmente, pero bueno, que la verdad que las palabras que dice, a los dos le atrae este proyecto, que eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que al final sobre todo, vamos, Leclerc lo ha dicho públicamente en muchas ocasiones, que Leclerc al final su sueño no deja de ser ganar en Ferrari, y por esa razón quizá ya esta última etapa ya se ha retenido más, sobre todo por el objetivo, ¿no?, que acaba teniendo, que es acabar consiguiendo ganar en Ferrari, que ese es el objetivo que tiene, ese sueño desde niño, ¿no? Quizá por eso es por lo que, con todo el descontento que tiene incluso, aún así ha aguantado, porque si no, la verdad que Leclerc ha estado en muchas ocasiones bastante cabreado y demás, pero ese es el objetivo que tiene Leclerc y por supuesto es el mismo objetivo que también tiene Carlos Sainz, que eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, porque a Carlos Sainz se le ha relacionado con otros proyectos, se le ha relacionado sobre todo con ir al equipo Audi en 2026 y yo ya os lo he dicho. Audi es una opción que a mí me gustaría ver, obviamente por la relación que tienen los Sainz con Audi, pero todo pasa porque a lo mejor no siga en Ferrari para 2026. En ese caso, esa posibilidad estaría ahí. Si no, yo creo que Sainz no se marcha de Ferrari porque no deja de ser su sueño y quiere ganar. Y creo que en este momento Leclerc ya lleva más años en Ferrari, ya está más quemado. Creo que obviamente esto sobre todo lo podemos asegurar en el caso de Sainz, en sentido de Leclerc. Creo que ahora mismo si le ofrecen Red Bull se marcha. Yo diría que incluso a lo mejor Sainz no lo tengo yo tan claro. A ver, bueno, Red Bull es que está muy superior, ¿no? Pero bueno, que es lo que me quiero referir, ¿no? Que a lo mejor Leclerc tiene más fácilmente decir, bueno, pues me voy porque ya llevo muchos años aquí, ya estoy muy quemado, que es que Ferrari quema bastante al final por todo lo que supone, toda la presión en Italia, lo que supone estar en Maranello también, muchas cosas es por lo que acaba quemando bastante Ferrari. Yo diría que en el caso en el caso de Leclerc puede tener esa posibilidad de salida por su propia decisión más fácil, más factible que Carlos Sainz. Que a Sainz sí que le veo más, salvo que no me quieran renovar, yo me quedo. Creo que en ese sentido es lo que yo creo sobre los dos pilotos, pero sigue diciendo y dice, pero tenemos que pensar como equipo y madurar todos en los mismos ámbitos. Hablar hoy solo de dos pilotos sería un error para los pasos adelante que tenemos que dar como equipo. Pues bueno, eso es lo que ha dicho Frédéric Vasseur, que además luego recula un poco, obviamente, luego recoge algo de cable y habla al respecto sobre Carlos Sainz, habla al respecto también sobre Charles Leclerc, sobre la dupla que hace y sobre todo además en lo que nos queremos centrar es que ha dicho que ha defendido un poco a Carlos Sainz, ha dicho que están bastante satisfechos con ellos y que Carlos Sainz es bastante infravalorado, que realmente creo que es así porque sí que es verdad, vamos, y lo hemos visto en la comparación con Leclerc, ¿no? Creo que obviamente está bastante claro quién es superior en el equipo Ferrari, pero obviamente creo que está bastante infravalorado. También ha tenido muchos errores y son errores suyos en muchas ocasiones. Ha habido algún error que por supuesto no ha sido culpa suyo, pero muchos en ocasiones sí. Y eso ha hecho también que al final hayas llegado a estar tan infravalorado, pero yo creo que al final lo que podemos sacar, Carlos Sainz sobre todo es un muy buen piloto de equipo, y no buen piloto de equipo por hacer un papel de segundo piloto, que también lo podría hacer, yo creo que Carlos Sainz perfecta, vamos, ya no es que lo pueda cumplir en sentido de por nivel, porque por poder cumplirlo, vamos, sería un segundo piloto espectacular, pero quiero decir que Carlos Sainz es yo lo veo muy factible al hecho de, bueno, si mi equipo necesita que deje pasar a Leclerc porque está peleando por el título, no se va a poner en su camino. Quiero decir que ha habido ocasiones en las que a lo mejor un segundo piloto no lo ha hecho, o luego hay segundos pilotos que no sirven para ese segundo piloto porque no tienen el nivel. Creo que Sainz en ese sentido podría cumplir ese rol que tenemos todos en la mente en el segundo piloto, pero ya nos han dicho en muchas ocasiones que no hay piloto 1 y piloto número 2. Y sí que creo que está bastante infravalorado, sobre todo porque lo que le viene bien Carlos Sainz lo que hace es un muy buen piloto que sabe mejorar los monoplazas, es decir, tiene muy buenas feedback, tiene muy buenas sensaciones, entiende muy bien los monoplazas, entiende muy bien cuáles son los problemas y en ese sentido consigue mejorar bastante. Y ya no por lo que lo hemos visto en Ferrari, que en Ferrari por supuesto también ha tenido parte de ver de, por ejemplo, de 2021 a 2022 estar en el punto en el que estaban. Pero yo creo que donde mejor se vio eso fue en McLaren. Llegó un McLaren que venía de años
horribles, y el primer año consiguió hacer un podio con ellos, con McLaren, que fue su primer podio en la Fórmula 1, y sobre todo llevar a McLaren a ser el líder del resto. Un líder del resto que en 2020 también lo fue, y un líder del resto que en 2021 ya dejó de serlo y en 2022 nuevamente. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que sí que hemos podido ver acerca de Carlos Sainz, es algo que hemos podido ver en los últimos años y que es algo que realmente también opino que realmente está bastante infravalorado. Eso es lo que ha dicho Frédéric Vasseur, así que esas han sido las palabras del jefe del equipo Ferrari. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión acerca de Lewis Hamilton. ¿Y qué es lo que ha hablado el piloto británico? Que ya hemos hablado en muchas ocasiones acerca de él. Hemos hablado acerca de esa renovación que se nos dijo que iba a llegar antes de Canadá. Estamos en Austria, que es la siguiente carrera, habiendo pasado una semana de descanso y no ha llegado esa renovación. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ya os hemos estado informando al respecto sobre ella, que sería bastante curioso si llega esta renovación en Austria. La razón de por qué sería bastante curioso, porque el antiguo contrato, el contrato que tiene actualmente en vigor Lewis Hamilton, también se renovó en Austria. O sea, sería como haberlo renovado las dos ocasiones en el mismo circuito. Pero bueno, que simplemente esto como anécdota. Lo que tenemos que comentar acerca de Lewis Hamilton es sobre las características del Mercedes, que sabemos que Mercedes introdujo un gran cambio enorme, cambiaron de filosofía de monoplaza en el pasado Gran Premio de Mónaco. Traerán mejoras en el siguiente Gran Premio en Silverstone, así que de esta forma van a seguir desarrollando ese W14, que ya está bastante bien y ya hemos visto. Sobre todo lo bueno del W14 es que cambiando radicalmente de filosofía están más o menos al mismo punto y ahora tienen mucho más proyección. Ahora más adelante vamos a desarrollar esto porque es justo de lo que vamos a hablar, pero he hablado sobre ese W14, sobre las mejoras que viene introduciendo en Silverstone y sobre todo de cómo se siente este W14 ahora mismo. Y lo que comenta es que realmente no se siente tan diferente a lo que veíamos el año pasado y lo que veíamos al principio de temporada. No se siente tan diferente cómo pilotan ese monoplaza a lo que tenían anteriormente, que han cambiado ciertas cosas, que a lo mejor, sobre todo creo que en un punto que han mejorado, por ejemplo, es la degradación y el ritmo de carrera han mejorado en esos aspectos, lo hemos podido ver en las Mónaco no, porque obviamente Mónaco, pues por todo lo que ya habíamos contado, que no era lo más idóneo en Mónaco cambiar el monoplaza, no se llegó a ver realmente. Pero en España y en el Gran Premio de Canadá se ha podido ver claramente que han conseguido mejorar en esos aspectos. Sobre todo, lo que yo os he comentado en muchas ocasiones es que no es que este monoplaza sea una revolución del W14. Quiero decir, no es que ahora estén compitiendo por el título, porque no lo están. Y lo estamos viendo, obviamente. Y en Canadá quedó Hamilton detrás de Alonso y estaba Russell también detrás de Alonso. Quiero decir que es que estaban por detrás del Aston Martin de Fernando Alonso, que Alonso fue capaz de llevarlo hasta ese punto, porque obviamente Alonso también estaba ahí, que luego vimos a Stroll, ¿no? Pero Alonso consiguió clasificar segundo, es decir, que estaban los dos Mercedes por detrás de Alonso. Y aún así, ya les digo, Mercedes ha mejorado en ese sentido mucho en ritmo de carrera, pero siguen sin estar en esa pelea por el título. Entonces, ¿qué es lo bueno de este W14? Sobre todo el futuro que tiene. Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Tiene una proyección mayor a lo que tenía anteriormente. Tiene el potencial del Red Bull ahora mismo, porque el potencial de Red Bull sabemos dónde está. Y esta filosofía que ha copiado Mercedes no deja de ser esa filosofía de Red Bull con sus ciertas modificaciones y sus ciertas cosas de la casa de Mercedes que obviamente harán diferentes. Entonces, por eso es bueno este concepto, por eso es bueno ese cambio que realizaron, por lo que pueden llegar a ser, no por lo que son ahora, sino por lo que pueden mejorar. Y sabemos que Mercedes es el equipo que efectivamente consigue mejorar, y lo vimos el año pasado con un concepto que ya sabemos que era erróneo, hasta el punto de que Mercedes ha admitido que ese concepto era erróneo. Lo han admitido cambiando ese concepto, que ya lo hemos visto, que este año tenemos un concepto diferente. Entonces eso es lo que hay que tener claro con este W14. Pero lo que comenta es eso. Hamilton asegura que no es muy diferente conducir este monoplaza, lo que sentías tú conduciendo el monoplaza anterior, y sobre todo lo que ha llegado a decir es que este no es el monoplaza que va a competir con Red Bull. Lo que ha dicho textualmente es: las características del coche son muy similares a las que teníamos a principios de año, por lo que necesitamos para el futuro y para el próximo año quitar muchas de estas cosas diferentes y cambiarlas con seguridad. Definitivamente no es el coche en cuanto a características que va a ser capaz de vencer a Red Bull por el momento, así que tenemos que trabajar en ello. Además, que ha hablado también al respecto Lewis Hamilton, y ya finalizamos con el tema del piloto británico. Lo que ha hablado Lewis Hamilton es que le encantaría estar en la lucha por el título, una lucha por el título al estilo del 2021, es decir, una lucha por el título que tenga rival realmente, no como las que vivió 2019, 2018, ¿qué son esos 2 años? Sobre todo 2018 y 2017, ¿no? Podríamos decir, porque 2019 sí que estuvo incluso algo más lejos. 2018 y 2017 realmente estuvo combatiendo con Sebastian Vettel. Vettel quedó subcampeón en aquellas ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente no hubo rival. Sobre todo a lo mejor 2018, al principio de temporada,
podríamos llegar a decir, bueno, es que Vettel estuvo liderando el título en aquellas ocasiones, pero realmente no hubo contrincante. Es decir, en 2018, el principio de temporada sí, luego se achaca al final de temporada que Sebastian Vettel, que sí, moralmente se vino abajo después del Gran Premio de Alemania y demás. Que puede ser que a lo mejor eso moralmente le trastocase un poco, pero realmente es que el Mercedes mejoró y acabó consiguiendo Hamilton ganar el título a falta de varias carreras para terminar la temporada. Más de lo mismo en 2017, es decir, no hubo pelea por el título hasta final de temporada. Algo que no ocurrió en 2021. En 2021 sí que Verstappen le pudo plantar cara, sí que hubo un mejor monoplaza que el Mercedes en varias ocasiones. Al principio de temporada fue mejor el Red Bull, sí que al final ya fue mejor el Mercedes, pero al final Verstappen se acabó consiguiendo llevar el título. Y lo que comenta Hamilton es eso, que le encantaría volver a vivir una pelea por el título al estilo del 2021, pero en esta ocasión lo que comenta es que le gustaría que esa pelea por el título estuviera Max Verstappen, por supuesto. Además, Verstappen le llama, por supuesto, por quitarse esa espina, ¿no?, de 2021 justamente. Quizá, obviamente, y además acabar ganando el octavo por encima de Verstappen, que fue quien te lo quitó, debe de sentar bastante bien, ¿no? Pero además le gustaría ver, y lo ha comentado, a Fernando Alonso. Ahora que Alonso ha regresado a esta zona alta, ahora que Alonso está compitiendo ahí, ahora que han vuelto a competir contra Alonso en pista y en igualdad de condiciones, medianamente, porque sabemos que al final en alguna ocasión va a ir mejor el Mercedes y en alguna ocasión va a ir mejor el Aston Martin, pero que al final se han visto las caras en pista, han podido combatir, ha adelantado Hamilton, ha adelantado Alonso, han hecho carreras, han hecho batalla, han hecho rueda a rueda, que han hecho todo esto, pues desde luego que ahora lo que comenta también es que le gustaría que en esa pelea que tuviera Hamilton contra Verstappen por el título, le gustaría que también estuviera Fernando Alonso. Y ojalá viéramos esa lucha. Ojalá viéramos, porque desde luego que son los tres mejores pilotos que tenemos ahora mismo en la parrilla: Verstappen, Hamilton y Fernando Alonso, y verlos los tres peleando, verlos los tres en igualdad de condiciones sería sensacional. Así que eso es lo que ha comentado Lewis Hamilton. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar acerca de un cambio que puede llegar a haber en la parrilla próximamente. Se me está haciendo bastante largo el vídeo, así que vamos a acelerar. ¿Y qué cambio podría haber en la parrilla? Bueno, pues es prácticamente confirmado, porque lo ha confirmado Helmut Marko, que el equipo Alfa Tauri, ya sabemos, el equipo B de Red Bull, va a cambiar de sponsors y por tanto va a cambiar de nombre para la próxima temporada. No se ha confirmado qué nombre va a tener el equipo Alfa Tauri. Eso es algo que ya habíamos hablado anteriormente, que tenían esa intención de cambiar el nombre de Alfa Tauri. Especulamos por si podría llegar a volver a ser Toro Rosso, que ojalá, me encantaría que regresara a Toro Rosso, pero creo que es posible que vendan el sponsor de ese nombre, por lo tanto no se llamaría Toro Rosso, se llame la marca que quieran, pero ya habíamos hablado anteriormente que no les estaba funcionando el sponsor de Alfa Tauri, por lo tanto al final han desechado ese sponsor y van a vender el sponsor del equipo para el próximo año, y de esa forma también el nombre. Así que tendremos un nuevo nombre para la próxima temporada, que además se suma también a Sauber, que regresa entre comillas porque dejan de tener el sponsor de Alfa Romeo. Así que tendremos dos cambios de nombre para la próxima temporada en la parrilla de Fórmula 1. Bastante interesante. Lo que han confirmado textualmente Helmut Marko es: el rumbo es claro, vamos a seguir con Red Bull hasta donde la normativa lo permita. Diseñar tu propio coche no es el camino, y también habrá nuevos patrocinadores y un nuevo nombre. ¿A qué se quiere referir? Bueno, nuevos patrocinadores, un nuevo nombre, lo que ya hemos comentado. Ojalá fuera Toro Rosso, lo digo por la marca Toro Rosso como lo era, por lo menos por los colores, por los diseños del monoplaza. A mí me gustaba bastante, así que me encantaría volver a verlo. Creo que es bastante complicado, pero bueno, ¿quién te dice que no? Si no, a lo mejor será otra nueva marca. Pero sobre todo también lo que nos comenta, y esto es algo que ya habíamos dicho, bueno, ya nos comentó hace varios días, lo confirmó Helmut Marko, que parte de Alfa Tauri se va a trasladar a Milton Keynes para estar más cerca de Red Bull, para estar en Gran Bretaña, porque no les sale rentable tenerlo en Faenza. No quieren llevárselo todo, ya que están asentados en Faenza, pero parte sí que se la van a llevar, y de esta forma lo que van a conseguir también es una mayor colaboración entre Red Bull y Alfa Tauri. Todo lo que lo permita el reglamento van a contribuir para conseguir un Alfa Tauri que sea mejor, que sea más competitivo, y que de esta forma consiga el objetivo que tenía, que ya lo he comentado en muchas ocasiones Helmut Marko, que es acabar más o menos, por lo menos, entre el sexto, séptimo lugar en la tabla, y de esta forma poder darle un mejor monoplaza a sus jóvenes pilotos para poder demostrarse en la Fórmula 1. Así que eso es todo lo que tenemos que hablar sobre el equipo Alfa Tauri. Pasemos de tema y tenemos que hablar acerca de unas declaraciones de Stefano Domenicali confirmando el calendario rotativo. Ha confirmado que ya se está negociando para la próxima temporada, ha confirmado que ya se está negociando con ciertos circuitos, y además
que no hay ningún circuito histórico que esté asegurado. Que esto me parece bastante mal, pero bueno. ¿Qué es el sistema rotatorio? Sobre todo esto lo vamos a ver en Europa porque es el continente que más carreras tenemos. En continentes como Estados Unidos, pues al final hay carreras... Bueno, Estados Unidos no es un continente, ¿no? Pero que sabemos que al final Estados Unidos tiene ya 3 carreras, la intención es hacer más carreras, pero luego además que si contamos todo el continente americano, realmente son las 3 de Estados Unidos, la de Canadá, la de México, la de Brasil, y entonces de esa forma pues tampoco sale rentable, ¿no? Hacer un sistema rotativo, al final con las que tienes ahí ya está bastante bien. Si haces un sistema rotativo y quieres tener las de Estados Unidos, no tiene ningún tipo de sentido. Donde lo quieren hacer es en Europa. La razón de hacerlo en Europa, muy sencillo. Al final hay muchas carreras en Europa, tienen la intención de ampliar en Estados Unidos, tienen la intención de ampliar a lo mejor en Asia si se puede, tienen la intención de ir a África, aunque África por ahora está descartado, y también tienen la intención de ir a más circuitos europeos. Entonces la única forma de hacerlo es reducir las carreras en Europa, dando paso también a alguna ocasión a nuevos circuitos europeos y que vayan rotando entre sí. Un año a lo mejor viajamos a... Me lo voy a inventar. En teoría van a ser unas 7 carreras, ¿no? En el calendario rotativo. Entonces, a lo mejor un año viajamos a Mónaco, viajamos a Bélgica, viajamos a Monza, viajamos a Imola, viajamos a España, viajamos a Francia y viajamos a Alemania. Un año quizá hacemos eso. Un año a lo mejor nos quitan Francia y nos meten Silverstone. Al año siguiente a lo mejor nos quitan España y nos vamos a Países Bajos. Ese tipo de cosas. Un calendario rotativo en el que un año entre uno y otro año entre otro. Que aquí yo ya os dije que a mí me gustaría entonces de esa forma ver, por ejemplo, que entrase Madrid y entrase Barcelona y tuviéramos 2 grandes premios de España que lo fuese albergando un año Barcelona o un año Madrid. Me sería algo que me encantaría, por ejemplo, ver. Pero bueno, lo que ha comentado Stefano Domenicali es que ya hay ese principio para aplicar ese calendario rotativo en Europa, ya hay conversaciones con algunos de los circuitos, con algunos de los organizadores, vamos a ver, no hablan con los circuitos, por supuesto, y también que en los próximos 2 años lo van a aclarar formalmente. ¿Cómo se va a hacer para aclararlo formalmente? Pues bueno, en el contrato que firmen, a lo mejor, pongamos el caso, ¿no? Bélgica que tiene contrato para este año y no para el siguiente. En teoría va a renovar, pero solo un año nuevo. Imagínate que para 2025 le dicen, vale, te vamos a renovar ahora para 5 ediciones. Pero las 5 ediciones vas a hacer una en 2025, una en 2027, otra en 2028 y otra en 2030 y otra en 2032. Yo qué sé, por así decirlo, ¿no? Y te vas salteando, pero a ti te firmamos por 5 años y con exclusividad, o que por lo menos te aseguramos que vas a estar en los próximos 8, pero 5 ediciones vas a tener. Pues a lo mejor será algo de ese estilo. Luego además ha confirmado que esto me parece un error. Yo lo he comentado ya en muchas ocasiones, que hay 4 circuitos que tendrían que ser fijos y además los 4 son europeos. Pero lo que ha confirmado es que las carreras históricas no tienen asegurado quedarse en la Fórmula 1. Eso lo ha confirmado. Sobre todo lo que ha dicho es que las carreras históricas tienen historia y forman parte del calendario, pero que si no se adaptan, no les aseguran el sitio. Y comenta, por ejemplo, que alguien que lo ha hecho bastante bien es Bélgica, que sí que es verdad, sobre todo porque por haber hecho cambios que le han pedido. Cambios en seguridad, han hecho cambios en Horus, han hecho cambios en la curva 1 metiendo grava, han hecho ciertos cambios que la Fórmula 1 les había pedido y al final eso ha hecho que al final tengan esa intención, ¿no?, de continuar, pero que si no hacen los cambios que les piden, no te aseguran el sitio, porque a lo mejor hay otro equipo que esté más intentando pues seguir en la Fórmula 1, esté pujando más, y porque por mucho que tengas historia, la historia no te va a comprar esa plaza. Me parece un error en sentido sobre todo de Bélgica tendría que ser fijo, que les pidas que hagan ciertos cambios, pídeselos, pero tendría que ser fijo. Bélgica tendría que ser fijo, Monza tendría que ser fijo, Silverstone tendría que ser fijo y Mónaco también lo tendría que ser. Esos 4 circuitos lo tendrían que ser sin lugar a dudas. Ha dicho que no se lo aseguran a nadie, entonces también de esa forma es muy posible que entren en ese sistema rotativo. Pues eso es lo que vamos a ver en un futuro en la Fórmula 1. Y ya para finalizar, el último tema que tenemos que hablar al respecto sobre el equipo Alpine, expectativas que han dado para este Gran Premio de Austria, que ya sabemos que van saliendo ciertas expectativas, en el día de ayer hablamos de bastantes, por ahora tenemos que hablar sobre estas expectativas que han soltado los 2 pilotos del equipo Alpine y además os traemos las de los 2 pilotos, tanto la de Pierre Gasly como la de Esteban Ocon, porque ambos pilotos desde el equipo Alpine ven grandes oportunidades de conseguir un buen resultado en este Gran Premio de Austria. Además, los dos coinciden en indicar que tienen que aprovechar al máximo este fin de semana con formato sprint, es decir, hacer una buena clasificación shootout y eso darte buena posición de salida tanto en la carrera como en la sprint para conseguir buenos resultados y seguir sumando puntos para el equipo Alpine y seguir consiguiendo mejorar y seguir consiguiendo estar más cerca de la zona alta, que ese es el objetivo que tienen desde la entidad francesa. Eso es lo que han comentado tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon. Además, ambos llegan a mencionar
que quieren quitarse la espina de la última clasificación al sprint, es decir, el Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Qué es lo que ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán? Que sacaron 0 puntos. Tanto en las sprint como en la carrera sacaron 0 puntos. Fue un fin de semana nefasto para el equipo Alpine, donde además tuvieron problemas también de motor, donde Pierre Gasly tuvo que abandonar y que todo acabó derivando en esos 0 puntos que acabaron recibiendo. Por eso lo que quieren es quitarse esa espina, quieren intentar conseguir un mejor rendimiento y creen que van a tener grandes oportunidades. Desde luego que Azerbaiyán fue un caso extraño, fue un caso donde no consiguieron rendir, donde tuvieron malas posiciones de clasificación además, donde Gasly además tuvo problemas contra los muros que se acabó marchando y por eso, por ejemplo, tuvo que abandonar en alguna clasificación. Creo recordar que fue la clasificación normal, pero luego las shootout tampoco les fueron bien, a Ocon tampoco y luego en carrera no pudieron remontar. Entonces quitarse esa espina en un circuito que no se les debería de dar mal, no se les debería de dar mal a Austria. Ya el año pasado Alonso rindió, por ejemplo, también bastante bien, eso incluso saliendo desde la última posición, porque en la sprint tuvo problemas de motor, que no pudo ni llegar a correr en la sprint el sábado, que ahí en ese momento todavía la sprint decidía el orden de salida del domingo y por eso el domingo salió en última posición y acabó entrando en puntos con buen ritmo. Así que veremos qué es lo que consigue hacer el equipo francés este fin de semana. Y ya esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas bastante interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.